Un alambre infinito de densidad lineal de carga se dobla como se muestra. Determinar el campo eléctrico en un punto sobre el eje Z y determinar la fuerza eléctrica que el alambre ejerce sobre una carga puntual Q ubicada en el origen. La situación es que en este caso, al tener el diferencial de Q es igual a lambda por el d de L, pues estarán de acuerdo que al tener la distribución formada por dos rectas y una y media circunferencia, entonces el diferencial de L va a ser distinto. Quizás en las partes lineales va a ser muy similar, por no decir igual, pero implicaría que debemos analizar entonces al menos, o a lo más bien, analizarlo más en tres partes, o sea que debo separar mi campo eléctrico y decir que ese campo eléctrico es la suma de tres campos generados por cada porción. Si visualizamos esto en tres dimensiones, entonces vamos a considerar en primer lugar, tomar acá un ddq primado 1, en este caso es la densidad que es la misma, y en este caso es una porción de longitud que está en X o lo pueden considerar diciendo, bueno, en cualquier punto sobre esta línea, Z es constante, Y es constante, y la única variable que cambia es X, entonces colocaría un X primado. De repente le puedo colocar 1 o lo dejo primado. Si vamos al otro, en el caso del de abajo, la misma razón, voy a colocar un d de x2 primado y es un lambda de x primado. Si bien es cierto, vean que estoy usando la misma variable, pero como van a ser integrales que voy a calcular por separado, entonces no hay problema alguno. En realidad las líneas son casi iguales, lo único que difieren es el y. De forma que si defino el vector de posición, en primer lugar, el R1 primado, pues el R1 primado, veamos que es una cierta distancia x primado en x, más, en este caso, veamos que la altura a la que está cada línea con respecto al eje x es r. Entonces aquí el valor de y, puedo decir que aquí arriba y es igual a r y aquí abajo y es igual a menos r. Entonces aquí tendríamos r en y más 0 en z. Y el R2, si lo vemos aquí, es como que en la parte de arriba es como que diga que este es el R1 primado y el R2 sería este. Ese R2 primado es X primado en X, el Y es negativo y Z no hay. Repito, no debería haber conflicto en que use la misma X. En todo caso, se van a hacer porciones o integrales diferentes. Es decir, cuando integre la línea o en la distribución de la línea, cuando y es igual a r, es un integral por aparte de la otra, entonces no debería haber confusión. O sea que la variable de representación es igual porque hacemos integrales diferentes. Y si tomo el otro diferencial, que estaría por acá, recordemos en un lugar arbitrario sobre la línea, tendría aquí un d de q3, ese d de q3 primado es siempre lambda, un d de L, y en este caso el d de L es A por el d de phi primado, pues siendo el phi el que se mide desde el eje X, ¿no?
tendría un vector R3' y en este caso, como vamos a integrar sobre una porción de circunferencia, pues conviene escribirlo en coordenadas cilíndricas, diciendo, bueno, el radio de ese círculo, que es la variable R, en dirección de ρ unitario. Y luego los vectores relativos, que pues tendría que decirnos que este sería 1, digamos el R1, este sería otro en un punto cualquiera en el eje Z, y este sería otro. Porque estamos calculando el campo, recordemos la pregunta, estamos calculando el campo en un punto cualquiera sobre el eje Z. Entonces, ese vector R que define quizás en otro color es mejor. Ese vector R que define el punto de campo es igual a un Z en Z. Por lo que entonces el R1 sería el R menos el R1'. Esto es igual a menos X en X, lo voy a poner en este orden, menos X' en X menos R en Y más Z en Z. El R2 es igual a R menos R2', que sería menos X en X, más, porque a la hora de multiplicar por el menos, me va a quedar más R en Y, más un Z en Z. Y el R3 simplemente es menos R en ρ unitario primado más Z en Z. De forma que mi campo total en un punto sobre Z lo puedo ver como la suma de tres contribuciones, y aquí lo que estoy utilizando es el principio de superposición. De forma que el primero es 1 sobre 4pi. Y como eso va a ser un valor que va a ir en cada campo, lo puedo tomar como constante, pero lo puedo sacar como factor común, dado que es constante en los tres términos. Entonces la primera me quedaría la integral del d de q 1' sobre R1 al cubo R1 vector más la integral del d de q 2' sobre R2 al cubo por R2 vector y d de q 3' sobre R3 al cubo R3 vector. La primera, la variable de integración es x' y pues x va de ser infinito en este caso porque estamos considerando que es una línea infinita, no solo que arranca desde x igual a 0. El diferencial de carga 1, que es lambda de dx, lo puedo escribir lambda de dx primado. La magnitud de ese vector, veamos que es x, r y z, tenemos 3. X' al cuadrado, r cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios, y el vector que es menos x en x menos r en y z en z. La otra integral es
casi idéntica, aprovecho la opción aquí de cortar y pegar. Donde la única diferencia es la componente y, que en este caso, por el vector r, es positiva. En la magnitud no va a afectar nada. La variable x primada aquí, perdón, se sigue utilizando y siempre va a ser infinito. No es una integral de línea para decir que debo tomar un sentido para hacer los cálculos en la integral. En estas integrales, que no son de línea, y en cualquier integral que no sea una integral de línea, pues la variable de integración, los límites para esa variable de integración siempre son escritos en el sentido de crecimiento de la variable. Entonces, si esa línea está entre 0 e infinito, bueno, las dos, ambas van de 0 a infinito. Y la última, que en este caso es sobre la línea 3, que en esa tenemos que el diferencial es lambda a un d de phi primado. La magnitud, dado que estamos en el mismo sistema de coordenadas, solo sería r cuadrado más z cuadrado. A la 3 medios, y el vector es menos r en rho unitario más z en z, y aquí igual, la variable de integración es phi, el crecimiento de la variable phi, recordemos que se mide de acuerdo a un movimiento del ángulo con respecto al x antihorario, si lo quieren decir así. Por lo tanto, si estamos en esta porción, sería desde phi igual a pi medios hasta phi igual 3 pi medios. No es que es de menos pi a pi, debe dibujarse de forma en los límites. Aquí no es que estoy dibujando una integral de línea, sino que este es el sentido de crecimiento de la variable. Entonces, esa integral va de 3 pi medios, de pi medios a 3 pi medios. Bueno, empezamos observando lo siguiente. En el caso de las dos integrales que tenemos, las primeras dos. Si bien es cierto, comenté arriba que bien pudieran haber colocado una x1 y una x2, pero como variable de integración son integrales diferentes, no importaba. Vean que las expresiones son muy similares. Es decir, que aunque tengamos contribuciones de diversas distribuciones, las expresiones son muy similares. Entonces puedo aplicar un poco de la simetría de la integral. Es decir, si tengo una integral que la función, el integrando es el mismo, los límites son los mismos, aun cuando la variable de integración sea diferente, entonces los resultados se van a poder juntar. De manera que puedo juntar, veamos que en la de x, si yo veo solo la integral de la componente x, es la misma. Si veo la integral de la componente y, son opuestas. Y si veo la integral de la componente z, son iguales. Entonces quiere decir que puedo eliminar la integral o las integrales de las componentes y se van a anular. Y eso es sin necesidad de hacerla, porque una serie es como que tengan la integral de una función f de x de dx en y tengan la otra negativa. Tienen los mismos límites, entonces se van a eliminar. En cambio, de las componentes x y z, lo que tenemos es que se pueden agrupar. De manera que lo hacemos para ahorrarnos un par de cálculos, pero se debe justificar, así como lo acabo de decir. En el caso de los estudiantes, pues tendrán que colocarlo en el papel de alguna forma.
Entonces, la situación es que puedo decir que es 2 veces lo que tendría en la componente x y en la componente z. Entonces tengo lambda de dx primado sobre x primado al cuadrado más r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios menos x en x más z en z, y se eliminó la componente y, más la otra integral que, pues lo usual, ¿no? El rho unitario, dado que la variable de integración es phi, lo puedo escribir como coseno de phi en x más seno de phi en y, multiplico por el menos r, quedaría menos r coseno de phi primada en x menos r seno de phi primada en y más z en z. Diferencial phi primado. Si comienzo por esta integral, lo que vamos a observar es que, claro, lo que hay que revisar es, o lo que hemos hecho en otros problemas, es decir, bueno, cuando integro coseno de pi medios a 3 pi medios, no es igual a que integre de 0 a 2 pi, que decíamos que en esos casos son 0, de la misma forma en el caso del seno. Entonces aquí no puedo concluir directamente, claro, los resultados es una integral bastante simple, pero la voy a colocar después. Si hago la separación aquí, que quizás conviene hacerla, digamos que puedo sacar el lambda porque es una constante, tendría una integral en la componente x que sería menos x primada en x sobre x primada al cuadrado más r primado, perdón, más r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios diferencial de x, y esto va a ser infinito. Luego tendría más la integral de ser infinito, z diferencial de x primada sobre x primada al cuadrado más r cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Esto solamente es hacer la separación, la distributiva, y sacar lambda como una constante. Para fines prácticos, si yo llamo todo esto, que son constantes, ¿no? R, z cuadrado, le llamo b cuadrado, de igual forma acá, va a ser útil recordar las siguientes integrales. Recordemos que la integral de u, d de u cuadrado más b cuadrado a la 3 medios, y también va a ser útil recordar la integral de d de u sobre u cuadrado más b cuadrado a la 3 medios. En el segundo caso, pues es u b al cuadrado sobre u cuadrado más b cuadrado a la 1 medio. Y en el primer caso es menos 1 sobre u cuadrado más b cuadrado a la 1 medio. De manera, ¿no?, que cuando hago la integral de 0 a infinito, claro, de manera formal, ¿no?, es una integral impropia, se debería tomar un límite, definir aquí una letra diferente, y tomar el límite del resultado cuando tiene infinito. Digamos que lo voy a colocar así, aunque no es formalmente correcto, pero yo digo cuánto es el límite de la integral cuando u se va al infinito, y eso es 0.
Después evalúen la b, entonces quedaría el resultado 1 sobre b cuadrado. En la otra igual, evalúo de 0 a infinito. Claro, tiene que ser un límite cuando u tiene infinito, eso me daría, sin contar la b cuadrado, solo veo la función de u al tomar el límite cuando se va al infinito, es 1. Y quedaría entonces multiplicada por 1 sobre b cuadrado. Aquí arriba hay un error. Es cuando evalúen 0, queda b al cuadrado a la 1/2. En ese caso es decir, es raíz de b cuadrado. Como b es positivo, entonces es simplemente 1 sobre b. De forma que, digo, el campo en un punto sobre el eje z es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, 2 lambda por la primera integral, que tiene esa forma. Es como que digamos que b cuadrado es r cuadrado más z cuadrado, entonces queda un negativo por el de la x. El resultado sería la primera integral, que es 1 sobre b. Pero como b cuadrado es esto, entonces 1 sobre b es 1 sobre r cuadrado más z cuadrado a la 1/2 en x. Y la otra, pues queda una z, y el resultado es 1 sobre b cuadrado, entonces es 1 sobre r cuadrado más z cuadrado. Porque recordemos que b cuadrado es eso. Aquí como queda b, debe quedar la raíz, y aquí quedaría en z. En el caso de la otra, la trigonométrica, pues será de utilidad, y la voy a copiar aquí. Debo copiarla abajo directamente, pero si hago la separación más lambda a r cuadrado z cuadrado, todo esto, todo lo que está al inicio es una constante, entonces lo puedo sacar. Y lo que hago es separar la integral, ¿no? Es decir, tengo que hacer una integral de pi medios a 3 pi medios de menos r coseno de phi primada de phi. Luego una integral de pi medios a 3 pi medios de menos r seno de phi primada. Aquí me faltó la dirección, que es x. Y la última, que es simplemente la integral de pi medios a 3 pi medios de z de phi primada en z. Si hacemos la primera integral solo con coseno, es fácil verificar que la integral coseno de pi medio a 3 pi medios, eso da menos 2. Pero al integrar seno de pi medios a 3 pi medios, eso da 0. Y la última, pues, solo es de hacer la resta, 3 pi medios menos pi medios, simplemente sería, voy a escribir acá, de pi medios a 3 pi medios de d primado, es simplemente restar los ángulos, ¿no? Bueno, queda phi, y evalúo, y esto es pi, o 2 pi medios, que eso es pi. Ok, entonces vamos a reemplazar acá. Queda entonces lambda por a sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Componente x está el menos r, está el menos 2 en x, en y no hay componente, y en z quedaría simplemente z pi en z.
Si bien es cierto, estaba usando una variable A, hay que aclarar, ¿no?, que A me refiero al radio de la porción del semicírculo, pero es R, entonces solo para modificar A es igual a R. Entonces, lo pude haber hecho al final, no cambiarlo, pero realmente tendría que colocar esa variable. Bueno, entonces vamos a ver qué nos queda. Voy a reducir un poco. Entonces veamos lo que hay en X y podemos agrupar. Veamos, en este caso tengo esta componente X. Tengo aquí una que hay que hacer la distributiva. Son muy similares, entonces vamos a agrupar. El campo en Z es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Ven que queda el lambda, lo puedo sacar. Queda entonces la componente X. Voy a escribir el denominador, que es el mismo. No, unos a la 1 medio, otros 3 medios. Bueno, entonces lo voy a escribir así. Menos 2 sobre r cuadrado más z cuadrado a la 1 medio en X. Bueno, me falta la otra, ¿no?, que sería un r cuadrado. Entonces 2r cuadrado sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Y eso es lo que va en X. En Z también puedo agrupar las dos. Claro que hay que hacer la distributiva con el 2, ¿no?, para poder simplificar. Quedaría entonces z sobre r cuadrado más z cuadrado. Y el otro sería más z por r por pi sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios en Z. Ok, eso es entonces la primera información de determinar el campo en un punto en el eje Z. Si ya nos piden la fuerza sobre una carga colocada en el eje Z, entonces la forma de calcular rápidamente es decir, bueno, si tengo el campo, en el punto donde voy a ubicar la carga, entonces la fuerza sería la carga por ese campo. Porque la carga la estoy ubicando en el lugar donde sé cuánto vale el campo. Pero la pregunta creo que hacía referencia al origen. Entonces, determinar la fuerza eléctrica del alambre ejerce sobre una carga puntual ubicada en el origen. Entonces, si yo quiero saber cuál es la fuerza sobre una carga en el origen, es la misma historia. Como esta expresión del campo en cualquier punto en el eje Z incluye al origen, entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuánto es el campo en el origen? Y evalúo. Si Z es igual a 0, vean que estas dos se van a ir. Si Z es igual a 0, esto desaparece, esto desaparece. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Lambda sobre 4pi epsilon 0 menos 2 sobre el valor absoluto de R, pero como R es el radio, R es positivo, entonces queda R, más, aquí quedaría 2R cuadrado sobre, quedaría R a la 3 medios, que es R al cubo. Aquí se va a cancelar y resultado final, 0. Por lo tanto, la fuerza sobre esa carga que está en el origen, pues sería multiplicar la carga por el valor del campo, que en este caso va a 0. Entonces la fuerza sería 0. Es decir,
que la fuerza sobre la carga en el origen es Q por el campo en el origen. Claro, es un resultado interesante, ¿no? En el sentido de que al evaluar el campo en cero, pues existe tanta simetría en este caso, aunque sean dos líneas y una porción circular, pero hay tanta simetría que al final la contribución de las tres porciones se anula en ese lugar. Otro resultado importante, si solo consideramos la parte circular, si solo fuese esa la distribución, si solo fuese esa la distribución, y quiero calcular el campo de solo la distribución, solo la porción del semicírculo, no incluye las otras líneas, el resultado lo tenemos para el campo en el eje Z, que directamente sería esto. Entonces ahí tenemos el campo para solo la porción del semicírculo en el eje Z. Que sería entonces 2R en X más Z pi en Z. Pero claro, me faltaría el 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿verdad? Que lo tenía como factor común. Esto lo estoy haciendo porque quiero analizar qué sucede conforme para la porción del semicírculo el valor de z es muy grande, de tal forma que sea casi infinito, es decir, en un punto muy lejos. Si z se va al infinito, entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué sucede con el campo? Es decir, ¿se va a hacer cero el campo? ¿Se va a hacer infinito? Simplemente tienen que tomar un límite y responder esa pregunta que no les puede tomar más de 10 minutos. Pero eso solo sería para la porción circular. Luego ustedes toman la porción lineal, cada una, hagan solamente una, y pregúntense lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede para las líneas semi-infinitas si el z tiene infinito? La ley de Coulomb, recuerden que nos dice que es una ley de cuadrado inverso y que si pues teníamos dos cargas, Q1, Q2, dependía, la magnitud de la fuerza dependía de la distancia entre las dos y que como aparecía en un denominador al cuadrado, los experimentos nos dicen, o esa ley nos dice, que si la separación entre ellas es muy grande, pues la fuerza eléctrica pues, debería tender a cero. De forma que el campo también, porque el campo es casi la misma expresión de las fuerzas, difiere solamente en el de Q que aparece arriba. En vez de aparecer 2 de Q, aparece solamente 1, pero sigue siendo una ley de cuadrado inverso. Entonces quiero que ustedes verifiquen individualmente, es decir, con la distribución lineal, una de las dos cualquiera, con la distribución, en este caso, del semicírculo, evalúen cuando z
se va al infinito y vean si el comportamiento del campo en ese caso, de los dos casos, tiene la descripción o tiene el sentido que debería tener, es decir, tiende a cero, que es lo que físicamente tendría sentido, alejarnos de una distribución, pues ese punto, el campo va a ser tan pequeño, pero tan pequeño que casi cero si estamos considerando que el punto es infinito. Entonces quiero que verifiquen eso, que sin efecto, para estos dos casos, se cumple lo que tendría sentido físico.